El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. TV, y ahora vamos con un tema que, híjole, la verdad es que yo no lo toco con pinzas, se supone que debería tocarlo con pinzas, pero pues no puedo. Aquí el hecho es que México ha rechazado las propuestas de la Santa Sede en materia de derechos humanos, y este es un asunto gravísimo. De manera que vamos a hablar del tema pues con todas sus letras, lo que haya que decir, lo que haya que estudiar, entender. Siéntese usted cómodamente, sírvase un cafecito, respire hondo, no se alebreste, quiere decir que si le pisamos los talones usted disculpe, pero trate de abrir el corazón para entender la postura de estos que amamos la vida y que por eso la defendemos. Vamos a saludar a Leticia González Luna, presidenta de Voz Pública, Asociación Civil, y amamos la vida no porque nos haya ido de maravilla toda la vida, sino que amamos la vida porque conocemos el interior del corazón humano, que es donde yace la vida y el agua viva y abundantísima que da para mucho, aunque haya muchos raspones en la historia y en la biografía de cada uno de nosotros. Leticia González Luna, muy buenos días. Tere García, mucho gusto, muchas gracias por invitarme a estar aquí con tu público. Pues a pesar de todos los pesares, las guerras, la decadencia económica y moral de las naciones, seguimos amando la vida y eso es una dicha, ¿no? Y la esperanza, o sea, tiene que estar siempre viva, porque justo cuando nos quitan la esperanza es cuando ya nos quedamos con los brazos cruzados. Pero ¿cómo no vamos a tener esperanza si somos testigos de tantas historias humanas? Exactamente. De gente que sale de verdad de las circunstancias más terroríficas avante y con ganas de vivir. Y además la batalla está ganada, o sea, nosotros solo tenemos que poner nuestro granito de arena en esta batalla que se está dando y que pues nos toca vivir y que pues no puede ser todo felicidad, toda calma, tranquilidad, ¿no? Pues el Papa nos está pidiendo que salgamos. A mí me llama mucho la atención tu participación, genial de verdad, que vas recopilando toda la información del momento, sobre la cual uno tiene que estudiar, leer, aprender, entender para tener palabras de defensa de la vida, ¿no? Pues entonces mira, es increíble cómo todos los días nos llegan tus boletines informativos. Eres muy amable, hay veces que me dicen algunas personas, oye, detente, o sea, ya no me mandes tanto de información porque ya no sé qué hacer con ella. Pero bueno, pues les digo, simplemente dale delete y no pasa nada, ve asunto que te interesa y a eso te acomides. Es que Voz Pública, lo que hacemos es promover el derecho a una decisión bien informada. Una de las actividades, una de las áreas que manejamos es el seguimiento a políticas públicas, a leyes, a programas de gobierno que afectan a la vida y a la familia. ¿Sí? Que afectan a la mujer también. Como miembro de familia, porque nunca he visto que Voz Pública vea a la mujer como un ente separado, como un bicho raro que nació de la nada y que no tiene para quién ser, sino siempre ves a la mujer como que nace de otros para otros, pero siempre está en familia, y esto es una perspectiva muy humana, muy realista, muy aterrizada. En cambio, cuando se habla solo de la mujer por separado, es algo que uno nunca acaba de entender, porque ni que hubiera salido, ahora sí que nació de la cigüeña, ¿no? Pues finalmente todos somos o hijos o hijas o papás o madres o padres o hermanos. O sea, somos todos siempre miembros de una familia, y justo lo que han tratado es desvincular a los miembros de esa familia para debilitar tanto a esa persona que la desvinculan como a la misma familia. Y como comunicólogos sabemos que eso es súper eficaz. Tú quieres a través de las palabras confundir a la gente, lo consigues. Y al hablar de la mujer por separado han logrado que en el imaginario se considere a la mujer como alguien que no es para nadie, que no pertenece a nadie, que no es de nadie ni con nadie, y entonces la van orillando a un egocentrismo y a un individualismo
que destruye a todo su alrededor. Es devastadora esa postura egocéntrica, individualista, solitaria de la mujer como parte, ¿no? Sí, la han hecho sentir que no se sienta orgullosa ni de ser mujer, ni de ser madre, y que quiera ser lo que no es. Entonces, pues sí, debilitan a la misma mujer y debilitan a su entorno y a su familia. ¿Sí? Debilitan finalmente a la célula básica de la sociedad, que es la familia. Tú enfermas a la familia y enfermas a la sociedad. A veces que decimos, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta violencia? Que si los cuerpos destazados y en botes, ¿no? Con ácidos, desechos. Bueno, pues es que, vaya, pues ya no nos azoramos pues del aborto, por ejemplo, que pues el aborto pues es eso, o sea, un tipo de aborto es a la mejor a través de una solución salina donde poco a poco va muriendo el bebé, el hijo de esa persona, de esa señora, de esa mujer. Y ella con él, porque no hay que negarlo. Ella con definitivamente. O se lo sacan al pobre niño a pedazos porque está muy grande, ¿verdad? Entonces lo van destazando y al final pues nada más pues trituran a la mujer. Y fíjate que trituran a la mujer junto con su bebé. O sea, porque no hay de otra, es tu hijo, es parte de ti, vaya, es otro ser totalmente independiente de ti, pero que depende de ti en ese momento. Sí. Sí, o sea, nada más le estás tú dando la posibilidad de que viva el resto de sus días una vez que sale del seno materno. Claro, puede vivir 90 años, 104 años y todo lo que puede hacer sin la mamá que lo parió. Pero esa mamá tenía que haberle dado chance de nacer para que corra su propia suerte y cumpla su misión. Y cuando eso se impide, la mujer intuye toda la vida, sospecha, adivina, sabe de cierto que le faltó el respeto tremendamente a ese ser humano que podía haber sido un héroe nacional o un héroe mundial, ¿no? Así es. Es una tragedia y entonces el dolor la acompaña el resto de su vida. Y acompaña, es una violencia que cuando se genera, se gesta en la mujer y se gesta en la vida del más indefenso, se va a reflejar esa violencia en el resto de la sociedad, se va a reflejar en el esposo o en el amante o en el resto de los hijos. O sea, además se manda el mensaje de que si algo te estorba, incluso una vida te estorba, pues lo fácil, lo cómodo es pues deshazte de esa vida. Entonces, o sea, todo ya se arregla muy cómodo, ¿no? Qué duro. O sea, como que no pasa nada. Aparentemente no. No. Y entonces se hace creer que la vida no vale la pena, es una tragedia. Ahora dime, ¿qué ha pasado con la ONU? A mí me sorprende si uno sigue la historia de origen de la ONU. Dices qué noble voluntad la de todos aquellos que se reúnen en favor de la vida, en favor de los derechos humanos, en favor de la paz mundial, y de repente con los años la ONU ya no es lo que era antes. Pues, ¿qué es lo que ha pasado? Pues surge después de que sufrió mucho el mundo con las guerras mundiales y por supuesto dijeron no queremos más guerras, no queremos que se sacrifiquen más los derechos humanos ni a las personas, ¿verdad? Sobre todo, o sea, pero el punto de partida para que no sufran, para la persona, para que sea feliz, es respetar sus derechos. Pero pues vaya, yo creo que la historia es cíclica, ¿verdad? O sea, hay malos momentos que llevan a que haya una recomposición, que haya una reflexión, ¿sí? Y luego el vivir tan tranquilamente, tan cómodamente de parte de algunos, hace que se olviden de los otros, de los que a lo mejor no viven ni tan tranquilos y necesitan la protección, y se olvidan de vivir como humanos, finalmente. Y entonces ahí empieza la decadencia de la ONU, el poderío de unos cuantos. Exactamente, porque finalmente, Tere, pues tú sabes que hay unos países que están detrás, que manipulan o que manejan, digamos, pues, a las Naciones Unidas, ¿sí?
Y pues sí, ya ahora ya no son los derechos de todos los países, de todos los estados parte de Naciones Unidas, sino los derechos que corresponden o que benefician a los intereses de unos países determinados, y a veces ya habría que hablar de ni siquiera de países, de quienes controlan esos países. De personas, de muy poquitas personas. Exactamente, esto está tan polarizado, fíjate, tan polarizado es el goce de los derechos, o sea, hay personas que viven muy, muy bien con exceso, pero la gran mayoría está en la pobreza, vive en la miseria. No, o sea, no tiene acceso ni a lo más elemental, que podría ser el alimento, el agua, una casa con piso que no sea tierra. O sea, lo más elemental de lo elemental se está perdiendo, y eso sí, se defienden los intereses, y para defender esos intereses, los supuestos derechos humanos, pero de unos cuantos. De unos cuantos. Y lo que ha pasado entonces, cada 5 años dices que hacen como una evaluación de cómo están cumpliéndose en los distintos países los derechos humanos. Exacto. Y llegan recomendaciones de países miembros a otros países miembros. Y en este caso ha llegado recomendaciones de parte del Vaticano, que forma parte de la ONU. Mira, deja explicarte, aclarar un poquito, afinar un poquito. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ya sabes que está allá en Ginebra, ahí es la sede, hace un examen periódico universal, digamos EPU, todo el mundo lo conocemos como EPU. Cada 5 años evalúan unos estados, todos los estados miembros se evalúan unos a otros, y se hacen recomendaciones de acuerdo a lo que saben respecto a qué está sucediendo en relación a los derechos humanos en esos países. ¿Qué sucede? El año pasado vino la señora Pelley, creo que es la comisionada de derechos humanos, es una señora de África, me parece, de Naciones Unidas, y trae el informe para México. ¿Qué es lo que dice el mundo de los derechos humanos en México? ¿Qué recomendaciones le está haciendo? Y hay buenas recomendaciones, porque pues sabemos que los derechos humanos pues están sufriendo aquí en México altibajas, ¿no? A veces más bajas que altas, pero bueno, se está en la lucha por la defensa de los derechos humanos. Entonces, que sí, recomendaciones en relación a los periodistas, que sí en relación a lo que está sucediendo con la trata, pero fíjate y luego hubo recomendaciones que se me hacen que aceptó México muy positivamente, por ejemplo, esto en relación a los periodistas. Hubo recomendaciones que aceptó que ya esperábamos, no nos sorprenden a quienes defendemos a la vida y la familia. O sea, hubo recomendaciones que aceptó México en relación a la no discriminación, que no tanto va a la no discriminación de quienes de verdad necesitan protección, sino a la no discriminación en general de los grupos LGTBs, ¿sí? A los grupos que pues promueven lo que es esta ideología de género, que significa sexo sin hijos, hijos sin sexo, diversidad sexogenérica, poliamor, el que llaman ahora poliamor le llaman. Todos contra todos, o sea, hay cosas que o sea, podríamos pensar que son de la dispersión y perversión total. Sí. Pero ya abiertamente, y hay programas de radio, o sea, de verdad, me ha tocado escuchar programas de radio donde entrevistan a parejas que se juntan y que todos son contra todos. Entonces le decían, bueno, ¿y no te da celos que tu esposo esté con otra o con otro? Dice, es que me admira, contestan, su capacidad de amar. ¡Qué barbaridad! O sea, imagínate.
trágico, de verdad, ya es la locura, es el desorden, la dispersión, y es que la fantasía humana no tiene límite, es un fondo, un barril sin fondo, la imaginación, la fantasía, la creatividad, pero si todo eso se usara para el bien, para la alegría, la plenitud humana, imagínate, otro gallo cantaría, pero se usa para la destrucción, la locura, la perversión. Vamos y volvemos. Qué Continuamos con Leticia González Luna y nos va a platicar, después de estas recomendaciones muy oportunas que recibió México de parte de varios países miembros de la ONU respecto de pues la protección a los periodistas, la protección a las mujeres y a los jóvenes en general para evitar la trata de personas, la protección a los niños, etcétera. También llegaron otras recomendaciones. Sí, mira, y ahí llegaron nos quedamos, exactamente y nos llama la atención que fueron rechazadas las dos recomendaciones que hizo la Santa Sede. La 148, que se refiere al derecho a la vida, y la 148-114, que se refiere a la protección de la familia y del matrimonio. Entonces, y fueron rechazadas por México. Fueron rechazadas por México. Estuvo el señor Gómez Robledo hace una semana más o menos presentando el informe, o sea, la respuesta de México, y ya se había previsto esto, o sea, ya se había previsto que iban a ser rechazadas. Hubo grupos de presión que pidieron que se rechazaran. Yo cuando menos vi dos desplegados, uno de la masonería y otro de los grupos, todos estos LGTBs. Somos muy ingenuos los que defendemos la vida y la familia. De verdad debimos haber previsto que se iban a rechazar. Pero ya estaba previsto, tú me dices que ya estaba previsto que se iban a rechazar.
ya estaba previsto porque, vaya, en ese sentido están siendo todas las acciones de cambios en leyes, reformas. Si analizas los programas, el Programa Nacional de Derechos Humanos, el Programa Nacional de Población, van en el sentido del rechazo a la vida desde la concepción. Van a favor del uso de anticonceptivos, del liberalismo sexual, van a favor del matrimonio, de desvirtuar lo que es el matrimonio, van a favor de todo tipo de familias. Y dime, entonces nos pudimos haber adelantado, pero hace muchos años, pero es que hasta las más fieles a la vida se confundieron hace 60 años cuando entró el feminismo, hay que reconocerlo. Se debilitó la fe de muchas mujeres que tomaron la postura positivista y la postura feminista, estas dos corrientes filosóficas o ideológicas, mejor dicho, porque no son filosofía pura, no tienen verdad en sus raíces, el positivismo y el feminismo, tocaron también a las mujeres pues que estaban metidas en la profundidad de la fe en Dios desde cualquier religión, da igual, ¿no? Pero que tenían fe y razón muy bien fundamentadas, pero el canto de las sirenas les atrajo más que el compromiso con sus principios filosóficos. Si tú estás hablando de un tipo de feminismo, que es el generismo, digamos, lo que hoy llamamos la perspectiva de género o ideología de género, ajá, ¿sí? Porque, vamos a pensar que somos humanos, siempre ha habido pues desigualdades que se trata más o menos de equilibrar. Sí había habido un machismo que se vivía en México y en el mundo, porque pues no es nada más propio y exclusivo de los mexicanos el machismo, el abuso que pueda haber hacia la mujer de parte del hombre, ¿no? Y sí, como tú dices, o sea, cuando se empezaron supuestamente a defender los derechos de la mujer y la equidad, digamos, de derechos entre hombres y mujeres, lo cual era necesario, se metió la ideología de género que justo desvincula el sexo del género. Y entonces habla del género como una construcción cultural producto del conocimiento y de la experiencia personal. Entonces, pues ahora sí que lo que ellos promueven, o lo que se promueve hoy en día, porque en los libros de textos está eso, es que cada quien decide qué género o géneros tiene. Pueden ser varios. Así es. Homosexual, bisexual, transexual, multisexual, poliamor y todas esas cosas que mencionaste. Esos son innumerables porque como cada quien decide qué género, y el género es una construcción cultural y cada quien se la construye, por decir, se la decide, entonces ya no somos lo que somos. O sea, ¿te fijas cómo se fueron con esta ideología que es profundamente relativista y positivista? Se fueron a destruir la esencia misma, la identidad de la persona. Claro. O sea, la rompieron. O sea, hoy ya un niño no es niño, ya le meten la duda desde kinder de que a lo mejor Jesús no es Jesús, a lo mejor va a decidir ese Jesús de ahorita en que es Jesús, o pues si soy Jesús. O sea, es criminal lo que está haciendo, y así tenemos, o sea, más de 12 años que se está gobernando con perspectiva de género. Incluso ya los nombres terminan en E, ¿no? No en O o A, sino en E, para que el niño decida si quiere ser A u O. No, qué barbaridad, ¿no? Una cosa horrenda, es una tontería, además de una maldad, es una maldad. Es tan obvia la mentira, tan evidente, que es una tontería. Y entonces, bueno, dime, los masones, ¿qué decían en ese desplegado en favor de rechazar la propuesta del Vaticano? Pues que no teníamos por qué aceptar la vida, exactamente, moralismos, ¿no? Que son religiosos y que imposiciones.
O sea, ellos sí se opusieron. Y los LGTBs, GIRE, Afluentes, todas estas organizaciones sacaron un desplegado donde rechazaban, o sea, se referían precisamente a esas, ellos también a estas dos recomendaciones. La de que va en favor de la vida y en favor del matrimonio. Exactamente, la que habla del derecho a la vida, 148 y la 148-114, que se refiere a la protección de la familia y el matrimonio. Y bueno, y siendo que el Vaticano es considerado una nación dentro de todas las naciones miembros de la ONU y todas tienen el mismo derecho de enviar recomendaciones a cada país. A México mandó estas dos recomendaciones de poner mayor énfasis en el derecho a la vida y en el derecho a la familia, tomando familia como la raíz de la familia, el matrimonio, hombre y mujer. Y los LGTB y los masones, gay, transvesti, transexual, intersexual, etcétera. Todo etcétera, eso significa LGTB. Bueno, ellos y los masones desplegaron estos rechazos públicamente en varios medios de comunicación y el gobierno de México les obedece. Exactamente, y es muy grave, fíjate, porque recién esta misma Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas regañó, ¿te acuerdas? Que pidió que se presentara a la Santa Sede con el pretexto de la pederastia y la regañó. O sea, la regañó, ni siquiera leyó el informe que hizo la Santa Sede respondiendo a las acusaciones, no leyó nada. Nada más le señaló que tenía que cambiar su moral sexual, por decirlo en pocas palabras. O sea, eso del aborto iba en contra del derecho de las mujeres y eso del matrimonio hombre-mujer, o sea, verdaderamente discriminatorio, ¿sí? Y México ahora, de alguna forma, se suma a esa misma posición. O sea, es muy, muy grave esto. O sea, es una posición que acepto recomendaciones de otros países, pero pues las tuyas, Santa Sede, realmente son inapropiadas. ¡Qué ¿sí? barbaridad! Inapropiadas. Y esto, pues va, número uno, pues es un rechazo a un Estado parte de Naciones Unidas. Y por otro lado, es un rechazo, porque aquí está el representante de la Santa Sede, el nuncio. Pues o sea, ¿hubo alguna plática, algo que los pusiera en anticipado sobre este rechazo? Y es un rechazo al pueblo de México, a sus convicciones religiosas, porque hoy por hoy habrá mucha gente, porque sí hay mucha gente que se tragó eso del aborto, que no es nada, que no significa nada, que son un cúmulo, hay un montón de celulitas, así que no tiene nada de nada y que no pasa nada. Y lo mismo en relación al matrimonio, que no ven lo que está, o sea, todavía no son conscientes de lo que está sucediendo, que este desquebrajamiento en la sociedad, o sea, tanto narcotráfico, toda esta violencia se vino gestando cuando se empezó a destruir a la misma persona, a su identidad personal, a la identidad de la familia, y nos están queriendo quitar la identidad como nación, pero finalmente, o sea, conservamos la mayoría, o sea, si fueran del DF, de verdad, o sea, somos muy conservadores, muy tradicionalistas. Sí, la mayoría de los mexicanos somos conservadores y tradicionalistas y nos gusta la vida de familia y papá, mamá, hombre, mujer, los hijos, la familia extensa. O sea, realmente que es un absurdo que México omita tomar en cuenta la postura de la mayoría de los mexicanos frente a la vida, el matrimonio y la familia, y por cuenta propia unos cuantos gobernantes decidan responder a la ONU que rechazan la propuesta del Vaticano para quedar bien con quién. ¿Cuáles son las ventajas que el gobierno de México obtiene cuando rechaza las propuestas en materia de derechos humanos de parte de la Nación Vaticana? Vamos a un corte y nos explicas. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV platicando con Leticia González Luna, una de las luchadoras sociales más aguerridas en la República Mexicana, que se atreve a levantar la voz y a decir eso es mentira. Y da toda la argumentación filosófica, teológica y usando no los dogmas, ¿no?, sino usando fe y razón todo el tiempo para poder hablar con sus contrincantes en este debate respecto de si la vida vale la pena o no vale la pena. Es que es increíble, ¿no?, tener que discutir si la vida vale la pena o no vale la pena, increíble. Además decidir por otros, ¿no?, en este caso los bebés en útero. Leti, ¿qué ventajas se encuentra el gobierno de México para haber rechazado las propuestas del Vaticano en materia de derechos humanos? Yo creo, yo supongo, porque pues no lo sé, no he visto ningún papel oficial, ¿verdad?, que lo diga, pero yo supongo que es ese quedar bien con los países fuertes, que son miembros de Naciones Unidas. O sea, yo creo que son esos, sin estar bien con ellos, porque se han visto beneficiados o se quieren ver beneficiados además, a lo mejor de préstamos, no sabemos qué hayan firmado. Lo que sí sabemos es que esto del rechazo a la vida, al matrimonio y a la familia natural no es una novedad, o sea, lo venimos viviendo desde hace años. Ahora se está continuando, estaba el PRI, luego entró el PAN y se continuó con lo de la perspectiva de género. O sea, hablar de perspectiva de género, ideología de género es hablar de aborto, todo tipo de matrimonio, todo esto, ¿no? Y continúa ahora con Peña Nieto. Dices, pues bueno, no que hubo cambios de partidos políticos, no que, bueno, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Hay un autor, Escala, si mal no recuerdo, que dice... Jorge Escala, de Colombia. Argentina. Argentina. Sí. Creo que es él el que da una explicación de cómo es que gobiernos que se supone que tienen distintos principios fundacionales continúan promoviendo una misma ideología. Y él dice que lo importante es, como le hacen, es mantener en la ignorancia al pueblo. ¿Y con qué ánimo? Mantenerlo en la ignorancia, quitarle la libertad y quitarle los ideales. Son tres aspectos que menciona. Con el ánimo de seguir con esa bandera que evita que las personas, una vez que la gente te compra que el placer es lo máximo, porque finalmente, o sea, lo que está detrás es de que yo tuve mi momentito de juego con mi pareja o con quien quieras, y pues total, como una dona, si me cae mal, pues me vomito, bueno, igual me deshago del bebé, o sea, es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, las personas a través de esta ideología que se ha metido en los libros de texto, que se difunde por medios de comunicación, que se reparten por todos lados condones y anticonceptivos, es que para ser sexualmente responsables, o sea, a la gente, pues sí está confundida, aunque sigue amando la familia, el matrimonio, sí está confundida, o sea, sí le ha entrado a esto. Entonces, esa es una forma de que la persona, de que el pueblo no piense. Entonces tú haces con el pueblo lo que se te pega la gana. Y hay países seleccionados de parte de esos cuantas personas que gobiernan a la ONU, ¿no? Representantes de países poderosos que han inundado el mundo con la idea de género, con la idea del aborto, con la idea de
sociedades de convivencia, ¿no? Donde todos se acuestan en la misma cama y hacen maravillas, ¿no? O sea, es una depravación total. Ese deterioro moral que hace perder el sentido de vida, ¿de qué manera favorece a ese puñadito de hombres que están gobernando al mundo, destruyendo la moral de las naciones? ¿Ellos cómo se benefician? Extienden muy fácilmente su imperialismo, ¿sí? O sea, a lo mejor no seremos parte, una estrellita más de una bandera que está cercana aquí, pero, o sea, se quedan, ¿qué beneficios tienen? Pues se llevan mucha materia prima muy fácil, se les entregan productos mexicanos que eran de la nación, se les entregan a la industria extranjera, la industria del condón, la industria de la anticoncepción, las farmacéuticas que venden los antirretrovirales, toda la industria que está alrededor de la ideología de género que es la farmacéutica. O sea, es multimillonaria. O sea, ¿qué haces con un pueblo que no piensa? Pues, o sea, te haces rico a su costa. Sí. ¿Sí? Entonces sí es lo pues son las ganancias, ¿no? La ganancia de un gobierno como México, que yo no quiero pensar que haya mala ahorita con Peña Nieto, que haya esa hazaña y esa mala intención. Yo creo que lo que decían de los niños de la calle en el programa anterior. No hay mala intención de parte de las familias que abandonan a sus hijos, sino que hay ignorancia. Bueno, ahora podemos decir, no hay mala intención de parte del gobierno de México que abandona el espíritu del mexicano, sino que es que perderíamos la esperanza. O sea, si dijéramos es que adrede lo hizo, es perverso, es tremendo. Y yo quiero pensar queremos pensar que no es gente humana como nosotros, con sus debilidades, con sus partes, que no tiene por qué conocer todo lo que significa ideología de género, ¿no? O sea, él puede estar pensando que sí, que la protección a la vida pues se está dando en México. Sí, y porque es parte de la contestación que dan de por qué rechazan estas recomendaciones. Dicen que en México se respeta la vida. Dice que se respeta la vida, pero que no se pueden meter con las legislaciones locales, porque hay que respetar el pacto federal. ¿Sí? Uh-huh. Realmente no hay conciencia, con esa respuesta no hay conciencia de lo que significa respetar la vida. Y lo que hubiéramos esperado es que la respuesta fuera, efectivamente tenemos tantas legislaciones locales que permiten el aborto, vamos a hablar con ellos para ver si pueden poner un candado como en Sonora, ¿no? En Sonora está ahí candado total al aborto. Es que hay 17 estados que blindaron sus constituciones para proteger a la vida, respetando las causales de no pena, en que no hay pena por cometer el delito del aborto. Es algo que tenemos que tener bien claro. El aborto es un delito hoy por hoy en México. Está despenalizado en algunas ocasiones. ¿Sí? Hay 17 estados que se están protegiendo, se protegieron a partir de la redefinición de embarazo que se hizo en el DF, se protegieron. Y hay otros 15 estados que no, y eso es parte de lo que menciona la respuesta de México para justificar el rechazo. Dice, efectivamente en México respetamos los derechos, las convenciones internacionales signadas por México, que son vinculantes en cuanto al respeto a la vida, pero pues también nosotros somos, en relación al aborto, nosotros podemos legislar y nuestra obligación es obedecer nuestras leyes. Hay un pacto federal que supuestamente que en cuestión de salud compete a los estados. Entonces nosotros no podemos imponer el derecho a la vida desde la concepción, porque era lo que pedía, desde la concepción hasta la muerte natural.
La respuesta dice, no podemos porque nos romperíamos el pacto federal. Y, o sea, no mencionaron que somos también parte de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, no mencionaron muchos otros tratados internacionales que nos obligarían a respetar la vida desde la concepción. Y la misma Constitución, hay artículos de la Constitución que protegen a la vida, hay un rechazo. En México no existe la pena de muerte. Entonces, ¿por qué está habiendo pena de muerte para los más débiles? Claro. O sea, hay artículos de la Constitución que protegen y que darían los argumentos para decir si aceptamos esta recomendación, porque efectivamente en México existen leyes y respetamos los tratados internacionales vinculantes. Correcto. Pero también se hablaron en una declaración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para rechazar la segunda recomendación, la del matrimonio y la familia, proteger el matrimonio y la familia. Exactamente. ¿Qué decía la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué dijo? Que cree en el matrimonio como siempre, que cree en la familia, o sea, no podía decir otra cosa, ¿verdad? Pero que la misma las justificaciones para el rechazo dice que no hay una normatividad que diga cuáles son los componentes de una familia. Eso está ahí, palabras más menos, ahí tengo el texto, pero palabras más menos dice eso. Entonces yo te diría, bueno, como no hay una normatividad que diga cuáles son los componentes o los elementos de la soberanía, igual aquí en el DF podemos declarar al DF el Estado, un país soberano, pues porque no hay elementos. O sea, ¿qué es la familia y qué es el matrimonio? Es cuestión de tener una recta razón, o sea, de derecho natural. O sea, no necesitas más, es claro. La realidad, eso es lo que te puede decir que es la familia. Todos hemos nacido gracias a un esperma y un óvulo, y eso ha venido de un hombre y una mujer. Sea por inseminación artificial o sea como sea, ha sido necesario un óvulo y un espermatozoide. De un hombre y una mujer surge la familia, siempre, ¿no? La prole, los que siguen. Y bueno, ¿qué decirte? La necedad, de acuerdo con San Agustín, quiere decir necesidad de sabiduría. Necio es el que conociendo la verdad la niega. Pues en México, lamentablemente, muchos cotos de poder, conociendo la verdad, la niegan, y ante eso, ¿qué podemos hacer más que programas como estos, que ilustren, gracias a tu preparación, a quienes nos están viendo, para que tengan argumentos para seguir educando a sus hijos en aquello que su corazón intuye como verdadero y que lo verifica en la realidad, en la convivencia sana y feliz que tiene usted con su esposo o su esposa, con su novio o su novia, y que en santa paz se desarrollan plenamente como personas. Yo te agradezco mucho. ¿Algo más, Leti? Sí, nada más mencionar rápidamente que decías de lo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue uno de los argumentos que utilizaron para rechazar esta protección al matrimonio y a la familia, diciendo que sería discriminatorio, que declaró que son discriminatorias aquellas leyes que señalan que el matrimonio es entre hombre y mujer. Sí. Entonces, que sería discriminatorio, dijo la Suprema Corte de Justicia. Es que la Suprema Corte ya ha dictaminado en algunas controversias que ha habido, donde dicen es que los estados deciden, distintos estados de la República han decidido que matrimonio es entre hombre y mujer. No lo han decidido escribir tal cual, porque antes no había necesidad, era obvio que el matrimonio era entre hombre y mujer, sí, pero lo han puesto textual. Y entonces han metido los otros grupos LGTBs, han metido controversias o acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia ha dicho
Es discriminatorio decir que el matrimonio es solo entre hombre y mujer. ¡Qué barbaridad! No, es que es increíble. Se supone que los jueces estos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serían los sabios de la nación, serían los filósofos, los sabios, los que buscan la sabiduría, que abrazan la verdad, y resulta que la necedad abunda en esos ambientes. Una recomendación, porque veo que ya vamos a terminar. Si Tere, ¿sí me das autorización? Sí. Sí, bueno. Difundir la verdad. Claro. Difundir lo que está sucediendo. ¿Sí? Dar esperanza, hablar de la bondad del matrimonio, de la bondad de la familia. ¿Sí? Difundir todo lo bueno, pero también hacer denuncia, estar conscientes de qué es lo que está sucediendo. Y hoy por hoy, lo que más se está oponiendo a la evangelización y a que se viva la doctrina social de la Iglesia, dicho en el último informe de doctrina social de la Iglesia, es la ideología de género. Es lo que más está estorbando. Eso es lo que está estorbando a que se viva la doctrina social de la Iglesia. Bueno, pues hay que comenzar por educar a los sacerdotes, porque los pobres hasta en sus predicaciones sin querer se les sale el tema de la ideología de género, porque son algunos muy jóvenes y nacieron ya con esa ideología que se las han introyectado por todos los medios sin que tengan ellos ocasión a tener delante de sí gente bien preparada que les advierta sobre las consecuencias de la ideología de género. Te agradezco mucho, Leticia, y ojalá que este programa llegue a todo mundo para que haya más personas bien formadas, que tengan una conciencia tranquila, sabiendo que lo que ellos han sospechado siempre tiene su fundamento en la verdad y que está todo muy claro, y que no podemos nosotros caer en la tentación de relajar nuestra conciencia y abrazar ideologías que son volátiles y que destruyen además, ¿no? Si no somos capaces de defender la vida, no tengamos el descaro de defender el petróleo, por ejemplo, ¿no? O de apagar la luz en el día del planeta, ¿como para qué? Si no somos capaces de defender a un bebé en útero, o el matrimonio, ¿no? La felicidad de los niños, la felicidad de la prole. Muchísimas gracias, Leti. Gracias, Tere. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.